Ahí está. Todas las aplicaciones que nosotros hacemos son, se van a construir en un modelo de 3 capas. Cuando lleven arquitectura, no sé si están llevando arquitectura, no llevaron arquitectura conmigo el semestre pasado porque es la primera vez que tengo clase yo con ustedes. La arquitectura, hay varios como paradigmas de hacer una arquitectura de software. Uno de los paradigmas pues es lo orientado a objetos y todo muy sencillo y todo está basado con patrones de diseño. Sin embargo, hay otros paradigmas que se llaman por layers, ¿no? Y cada uno de estos layers, pues puede tener sublayers diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación o el marco de trabajo que nosotros que en Min, que es el framework y la solución que vamos a estar haciendo está hecha por 2 grandes submódulos, lo que es el backend y lo que es el frontend. Eso es una aplicación moderna, ¿no? Son aplicaciones que son, llamémosle así, que están listas para la nube, que son fácilmente escalables y son elásticas y que además tienen componentes totalmente desacoplados de un componente con otro, ¿no? O sea, el frontend es totalmente independiente, a eso me refiero con desacoplamiento, o sea, no tiene interacción directa, o sea, es un módulo totalmente autónomo y el backend es otro módulo que es totalmente autónomo y que no depende de ese frontend. Entonces, básicamente en estas 2 capas estaríamos hablando de un paradigma de una arquitectura de 2 capas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que es el backend, ¿no? Que es lo que ya platicaremos en la segunda parte del curso, está hecho de distintas subcapas. Esta backend está dividido en 3 capas. Primero la primera capa, que es la de presentación, luego la capa que es la capa de negocio y por último la capa de datos. Estas son las 3 capas que forman la capa o 3 subcapas que forman la capa de backend, ¿no? Entonces, estas capas, la capa de presentación la vamos a referir exclusivamente a los contratos, o sea, al JSON o al XML que va a manejar la comunicación hacia el servicio y hacia afuera del servicio, o sea, in and out, o el response y el request. Son esos 2 elementos. Eso se le va a llamar presentación. Lo que en algunos lados es el OpenAPI o el Swagger, eso es lo que llamamos la presentación, o sea, la manera en cómo interactúa la comunicación con el usuario. Ahora, viene la capa intermedia, que es la capa de negocio, que es donde el programador o donde cada uno de los servicios va a tener implementadas ciertas líneas de código para la transformación de la información. Y por último, la capa de datos, que es donde van a almacenarse de forma temporal o de forma definitiva los datos que van a trabajar dentro de la aplicación. Entonces, básicamente, de eso se trata la capa de backend. Ahora, tenemos que describir la capa que es la capa de frontend. Esta capa de frontend, igual, la manera en cómo la vamos a trabajar nosotros dentro de la solución de Min es una capa de frontend donde la vamos a dividir en 3 principales subcapas. La capa de presentación, igual, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. ¿Sí? Entonces, prácticamente estamos teniendo el mismo paradigma que tenemos en el backend como en el frontend. Sin embargo, la funcionalidad cambia. La capa de presentación, ¿sí? Aquí en el frontend se va a referir a la manera en cómo le estoy presentando, o sea, con colores, la estructura, los tamaños, la sintaxis de la información que le estoy presentando hacia el usuario físico. La diferencia de esta capa de presentación del frontend es que voy a hacer que se vea bonito para el usuario. Mientras que la capa de presentación del backend es para que nuestros servicios o para que otras computadoras
puedan comunicarse con este servicio y entender eso. Esa prácticamente sería la diferencia entre estas dos subcapas. Entonces, regresando a la capa de presentación de nuestro frontend. Luego viene la capa de lógica de negocio. Esta capa de lógica de negocio, que es la misma, o capa de procesamiento, o capa de casos de uso, o subcapa, perdón, es la capa donde va a estar interactuando lo que es el Angular, donde nuestro controlador nos va a decir nuestro código hacia qué página va a ser, cómo va a procesar los datos, cuál es la validación de estos datos, o sea, si tiene que leer un campo que tiene que ser exclusivamente un correo electrónico y no tiene formato de correo electrónico, debe de regresar a la capa de presentación, pues un mensaje de decirle, ¿sabes qué? Este input del usuario no cumple con los requisitos que solicita el programador, no cumple con los requisitos de este dato y por lo tanto da cierto feedback hacia la capa de presentación, ¿sale? Ahora, ya que toda la información la procesó, la configuró y la preparó adecuadamente, va a ir a la capa de acceso a datos. Esta capa de acceso a datos forma parte del framework de Angular que vamos a estar trabajando. Entonces es donde nosotros la llamamos de servicio. Esta capa regularmente es asíncrona. ¿Por qué? Porque es la que se va a comunicar hacia lo que es nuestro backend. Y este backend puede variar en tiempos de respuesta debido a un sinfín de razones. Por ejemplo, el número de peticiones que está atendiendo el backend va a depender de la conectividad de internet que tenga el dispositivo, quien está generando la llamada, va a depender del ancho de banda de la misma red, va a depender del mismo procesamiento que tiene el backend, va a depender de muchos de esos temas, ¿sí? Entonces, por eso es que se justifica de que esta capa de acceso a datos o servicios es una capa asíncrona, ¿sale? Y asíncrona se refiere exactamente a esto, que no tiene que esperar una petición, no va a hacer un lock, en términos de un, o va a ser un wait del thread para que se acabe, no va a depender de eso y va a empezar a trabajar va a empezar a realizar estas presentaciones, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, toda nuestra presentación como tal, toda nuestra solución va a estar contenida en 6 capas distintas. Entonces, la primera capa que vamos a ver es la capa que tiene interacción concreta con nuestro usuario, o sea, la que va a hacer que se vea bonita y que se le dé cierta estructura a la información. Esa estructura y llamémosle así, ese maquillaje o esa organización o colores que va a tener la información es nuestro HTML y nuestro CSS, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ir atacando esa capa. Siguientes temas del curso va a estar la capa del TypeScript y la capa de Angular que van a estar integrando las demás capas. Entonces, HTML, como ya saben, no es gran ciencia, es un hypertext, o sea, es un lenguaje markup, o sea, describe como tal al desarrollo, a la estructura de un documento. Sí, es un documento que contiene pequeños tags, o sea, vamos a ver que tiene un mayor que y un menor que. Esa información está ahí. Vamos a ver también que esta información está hecha para que se lea desde nuestro browser. También vamos a ver que esa información puede ser nombrada o bien los archivos pueden ser nombrados HTML o HTML. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el HTML está hecho como para sistemas operativos viejitos o bien donde exclusivamente las extensiones de los archivos podían ser nada más de 3, ¿no? Por ejemplo, hay un Windows 95, un Windows 97, los archivos únicamente podían tener una extensión de 3. Después de cierta versión ya podían tener N cantidad de extensiones, ¿no? Entonces ya se incrementó a lo que es HTML, ¿no? Entonces todas las páginas que van a ver ya en la actualidad que se estén utilizando, pues ya tienen una extensión HTML.
¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ok, bueno. Entonces, como ya platicamos, es un lenguaje Markov, o sea, quiere decir que va a estar teniendo un sinfín de etiquetas y el lenguaje de HTML va a estar lleno de estas etiquetas que va a tener un mayor que y un mayor que, ya lo saben, ¿no? Ya han tenido ese contacto. Entonces, casi siempre es importante que todas las etiquetas tengan siempre su par, ¿no? A excepción de algunas cuantas que no tienen par. Y esto se refiere con eso del par. O sea, se refiere con esto, ¿no? Por ejemplo, que tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, ¿no? ¿Y por qué distinguimos qué es el cierre? Porque tenemos este slash, ¿sale? Ese es el primer elemento que estamos considerando. Luego, pues hay elementos que lo importante aquí puede contener ciertos atributos aquí, ¿no? Que pueden ser como tal atributos y un valor de esta misma etiqueta, o bien el cuerpo del mensaje puede ser también el contenido de ese nodo, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos siempre cómo es que están anidadas ese tipo de etiquetas, ¿sale? Entonces, aquí están. Tenemos dos tipos de etiquetas. La primero, la lógica que son etiquetas que le va a dar cierto, llamémosle así, significado a el texto que está contenido dentro de estas etiquetas. Estas etiquetas no forzosamente van a tener una representación visual, o sea, no forzosamente van a representar a lo mejor una mayúscula, o van a representar a lo mejor unas negritas, o unas cursivas, ¿no? No van a representar eso, sino van a representar un tipo de metadato, o sea, le van a dar significado. Por ejemplo, hay etiquetas como de title, etiquetas como de quote, de quotation, en fin, ese tipo o de autor, por ejemplo, ese tipo de etiquetas no se alcanzan a visualizar como tal, o sea, no tienen un formato o un estilo definido, sin embargo, pues es necesario, ¿no? Le ayuda a dar cierta fuerza o cierto sentido al documento. También ya en elementos actuales, esas etiquetas lógicas ayudan a mejorar lo que es el SEO de la herramienta, al SEO de la misma página. ¿Qué me refiero con SEO? SEO es S-E-O, S-E-O, ¿sale? Y ese SEO, aquí se ve medio feo, mejor lo pongo acá con esta. No, está muy bajito. No sé cómo sale bien. SEO, y esto significa Search Engine Optimization. ¿Para qué nos va a servir el SEO como tal? Ahí está. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, aquí es SEO. Aquí el autocorrector hizo sus cosas extrañas. Pero bueno, ahí es el SEO. Lo que nos va a ayudar a hacer es a que los buscadores como tipo Google pues pueda tener una mejor posición, ¿no? Y esto prácticamente se ha vuelto una ciencia poderlos utilizar, ¿vale? Entonces, esa es básicamente la manera en cómo nos va a funcionar la etiqueta lógica. Ahora, viene otro tema que son las etiquetas físicas. Las etiquetas físicas como tal tienen una representación bastante interesante. Porque estas sí como tal van a tener un cierto estilo, se van a visualizar para
para el mismo, para el mismo, para el mismo usuario, ¿sí? Y son etiquetas como ya vimos aquí, que es la de bold, ¿no? Las negritas, o etiquetas como big, ¿no? Que nos va a representar un texto mucho más grande, ¿no? O etiquetas de tipo como itálica, ¿no? Como itálica que pues le va a dar ese elemento cursivo, ¿no? Dentro de estas etiquetas, ¿vale? Y ahora, ¿cuáles son las etiquetas lógicas? Déjenme quitar esto. Ahí está. Estas etiquetas lógicas que vemos aquí son bastante sencillas. Por ejemplo, tenemos la etiqueta de abreviación, acrónimo, dirección, así sucesivamente un montón, con el fin de que pues, se le dé, pues ahora sí, significado a cada uno de estos elementos, ¿no? Repito, no tienen, son para dar estructura a la información que está contenida dentro del HTML. Sin embargo, sí pueden, no forzosamente, ya las últimas versiones bueno, no las últimas versiones, sino ya los browsers, es posible agregarle pues estilos a estas etiquetas, pero en realidad su uso principal es para darle sentido a la información o darle significado a la información que se está presentando ahí, ¿no? Entonces no son tan utilizadas, no son, prácticamente es raro que alguien la esté utilizando a excepción de información de páginas a lo mejor más a tipo académicas o información pues llamémosle así, que necesite cierta estructura como de información de de bibliotecas o de noticias, ¿no? Pero de nueva cuenta no son tan utilizadas. Ahora, viene otro elemento igual de interesante que nos presenta lo que es la parte de las etiquetas anidadas. O sea, HTML me permite yo anidar una etiqueta, por ejemplo, este es un párrafo, esta es una negritas y este es emphasized. Entonces, HTML me permite hacer eso. ¿Y cuál es la ventaja? Es que las propiedades de estas recaen sobre o heredan sobre lo que está anidado. Entonces, la información va cayendo como en cascada, ¿no? Va cayendo exactamente la propiedad de párrafo va a contener a la de negritas y negritas va a contener a ese. No en este caso no se alcanzaría a ver el resultado, sí, que el orden depende mucho de lo que queramos, ¿no? En este caso, pues como nada más es un párrafo, pues no tiene ningún sentido cambiarle el orden, no nos daría un resultado diferente. Sin embargo, vale la pena mencionar de que, pues aquí, la última que se cierra tiene que ser la primera perdón, la última que se abre tiene que ser la primera que se cierra y así sucesivamente. Esto es importante. No es viable estar cambiando valores. ¿Por qué? Porque eso nos afecta ya en términos reales, en términos de profesionales, nos afecta de nueva cuenta al SEO, o bien puede hacer que mi página o mi renderé mal en el browser. ¿A qué se refiere esto? Pues que cargue, pues, chueca, que no cargue ciertos estilos, o que cargue, o que se oculte cierta información porque el browser no pudo entender por una mala anidación de estos browsers, ¿vale? Básicamente es esto. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ahora, ¿qué etiquetas podemos anidar aquí? Tenemos estas, ¿no? El HTML, que es nuestra etiqueta padre siempre. Luego viene el body, las etiquetas en este caso, de los títulos, de los headers, las de párrafo, las de break line, ¿no? Que es el BR,
las de la línea horizontal y las de comentarios. Estas son las etiquetas que podemos anidar. Las demás, según el W3, no son tan anidables, ¿no? No pueden producir resultados que no son los adecuados. Sin embargo, estas son las que están hechas para anidar exclusivamente. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de tag físico? Las que ya habíamos platicado, las de negrita, las de grande, las de itálica, en fin, todas estas etiquetas. Hay más, lógicamente, más etiquetas que nos van a ayudar a definir un tag físico. Recuerden, el tag físico es para que se pueda visualizar con la pantalla. Ahora, ¿qué otro tipo de etiquetas tenemos? Prácticamente pues no son etiquetas, son caracteres importantes que pueden llegar a confundir a nuestro browser, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las palabras que más bien que tienen en el español, por ejemplo, acento, esas puede ser que por el encoding puede ser que no sean tan entendibles y siempre tienen el nombre, por ejemplo, A, para ponerle acento se le pone acute y punto y coma, ¿no? Este es el código ASCII para poderlo usar, que son representantes como estas. Por ejemplo, el espacio en blanco, para que se pueda ver, se representa ya en código HTML de esta forma, o bien de esta otra forma. Si queremos representar un mayor que y saber que no se va a romper alguno de mis tags, es mejor utilizar el lower than. En este caso, si queremos utilizar el mayor que, es el mejor el greater than con el ampersand. El ampersand es el mismo caso, @ampersand, y con eso lo voy a representar. O bien las comillas, como saben, en cualquier lenguaje de programación, las comillas pueden llegar a fallar y es mejor utilizar el código ASCII, que en este caso es el quote. Lo mismo para la comilla simple o el apóstrofe, se utiliza esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué otro punto importante tenemos para mencionar? Dentro del HTML yo le puedo dar al mismo tag cierta etiqueta y cierto color, y este color y este atributo se mencionan de esta forma. Hay dos maneras de hacerlo, en realidad son tres maneras. Está el color hexadecimal, que saben, es formato RGB. Los primeros dos elementos del hexadecimal me representan el rojo, los segundos el verde y los terceros el azul. Hay otro formato que es el hexadecimal con el alfa, que es para darle cierta transparencia, ¿no? Entonces van a encontrar colores de 8 cifras, ¿no? En hexadecimal. O bien el RGBA, que igual lo mismo va a tener un elemento más que va del 0 al 255, que representa igual lo mismo hexadecimal, FF, pero que pues igual va a representar la transparencia, ¿vale? Básicamente ese es uno de los puntos que agregan a las etiquetas. Ahora, otra etiqueta importante es la parte de las listas, ¿no? La parte de las listas, tenemos tres tipos de listas. La primera es una lista sin orden, que la vamos a representar con la etiqueta on order list, y cada uno de sus elementos que están anidados, lógicamente, es list item, ¿no? Y cada uno de esos elementos lo vamos a poner de esta forma. O la etiqueta con orden, o sea, 1, 2, 3, 4, que puede ser ordinal o puede ser romano o bien letras. Esto también corresponde a eso. Igual OL para iniciar la lista y luego viene LI para cada uno de los elementos de la lista. O bien etiquetas con cierto jerarquía. Empiezas con DL, luego viene la siguiente jerarquía que es DT y la última jerarquía que es DD. Y esto nos va a ayudar a definir listas de definición.
¿vale? Esta no es tan utilizada, sin embargo, se utiliza como de distinta forma, pero ayuda pues, que se conozca, ¿no? En este caso de este elemento. Hay otros elementos importantes como el A, que es el anchor, que son los links, que nos van a ayudar a generar un cierto link sobre cierto objeto, que puede ser una imagen o puede ser algún otro texto, nos va a ayudar a poderlos integrar. O bien, otro tag que es unitario, que es el de imagen, perdón, aquí se fue, que es el de pues poder agregar una imagen, ya sea local o bien remota, hacia nuestro HTML. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Creo que aquí esto está muy sencillo. No cambia en mucho todo esto. No Todo sé si bien. ok, ¿les parece? Bajo lo prometido, vamos a tomar un descanso de 15 minutos, ¿les parece? Son las 8:45 y nos vemos aquí tomando 15 minutos y nos vemos aquí a las 9. ¿Les parece? Sí, profe, Claro. gracias. Va, por acá nos vemos entonces.
Hola, ¿qué tal? ¿Ya todos de vuelta? Sí, profe. Excelente. Ya casi terminamos. A una horita más. Va. Entonces ahorita vamos a ver, ya más o menos vimos lo que son los HTMLs. Ahora vamos a entender un poquito la diferencia entre un XML y un HTML. ¿Alguien tiene más o menos idea o ha trabajado con un XML? ¿Alguien? ¿Alguien tiene idea? Ok. Bueno, ah, prácticamente los dos son lenguajes tipo Markov, ¿no? O sea, son metadatos los que almacenan esos o los que representan esos documentos, ¿vale? Entonces, uno sí es hypertext, o sea, es para visualizar hacia el usuario, mientras que el XML nos representa una visión de sus etiquetas para que sean comprendido entre máquinas, ¿no? Esa es básicamente una relación, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias, la primerita, esta, es exactamente esto. HTML como tal es un estándar. O sea, hay un set de etiquetas fijas, definidas, que es necesario cumplir, más un cierto orden que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, la etiqueta de HTML, ¿no? La primera etiqueta, los XSDs que contienen esa etiqueta, que para la versión 5 ya no son necesarios meter los XSDs, que son los XSDs, es la propia definición de ese estándar que estamos platicando, mientras que el XML, al ser un lenguaje para poder compartir información entre computadoras, uno puede definir sus propias etiquetas, ¿vale? Para que puedan ser interpretadas y para poder intercambiar información. Esa es una de las primeras diferencias. La segunda diferencia que tenemos es la diferencia de que el HTML, lo que habíamos hablado, es para que sea entendido por un browser en este caso y pueda ser desplegado para los humanos, ¿no? Y poder tener una representación pues fácil de esa información. Mientras que el XML está diseñado para poder ser interpretado por computadoras, ¿sale? Por su complejidad. Luego viene lo que es otra de las diferencias. El HTML en realidad es bastante permisivo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues un documento puede tener errores, ¿no? Puede tener errores, por ejemplo, en la anidación de las etiquetas, puede tener a lo mejor omisiones de algún cierre de alguna etiqueta, y eso va a ser entendido por el browser y pues va a tratar si es posible, lógicamente, va a tratar de remediarlo, ¿no? Mostrando o haciendo el render de la información hacia el usuario como mejor como haya hecho esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, permite hacer eso. Mientras que el XML, al ser una comunicación entre computadoras, ahí sí tenemos que ser muy rígidos. Tiene que ser preciso, tiene que contener la misma sintaxis y la semántica que está totalmente planteada dentro del XML. ¿Sale? Y pues, y por el último punto, pues es el browser, ¿no? Uno va a ser entendido por el browser, mientras que mientras que el XML no es entendido por los browsers, a excepción de algunos que ya como que tienen distintos plugins para poder entender esa etiqueta, ¿no? Ahí está. Sale, entonces
Ahora, un punto importante, aquí me falta una R. Otro punto importante, cuando estamos hablando de las etiquetas, del tag, como base, platicamos que hay pues estos atributos, las propiedades y atributos, ¿no? Entonces yo defino mi etiqueta, ¿no? Que va a estar como lo dijimos, y luego viene el atributo, y luego viene el valor. Que el valor, pues casi siempre está entre comillas, y luego viene el contenido de la etiqueta, o bien puede ser tanto un nested como tal, y luego viene el cierre de esa misma etiqueta. ¿Sale? Este valor nos va a representar, es como si fuese en un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto, la etiqueta me va a representar el objeto per se. Esto me va a representar un objeto. Y los atributos son las propiedades de ese método. Y el valor me va a representar, pues como tal, me va a representar el valor que contiene esa propiedad, ¿no? Entonces, prácticamente, una de las grandes ventajas que contiene el HTML es que estas etiquetas se traducen automáticamente a un objeto. Y y si llevamos ese objeto a términos reales, ya de un desarrollo web, vamos a escuchar el término DOM, ¿no? Que es Document Object Model. ¿Qué quiere decir? Que una etiqueta que los browsers, como todo es orientado a objetos, los browsers lo que van a hacer, van a traducir la información las etiquetas que están anidadas como objetos que están anidados, o sea, como propiedades o como asociaciones de los distintos objetos. Y entonces, por medio de la manipulación DOM, o sea que por medio de JavaScript, yo voy a poder manipular el valor de cada una de mis propiedades, o sea, cada uno de mis objetos, para poder realizar para poder modificar el documento per se, el documento de HTML, ¿no? Entonces, el JavaScript lo que se dedica es a modificar esos objetos para poder realizar pues una cierta manipulación que puede ser a nivel de vista, o sea, a nivel de la experiencia del usuario, a nivel también de cómo es que cómo es que se muestran o se agregan nuevos objetos dentro de mis valores, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos aquí este valor, lo van a encontrar como en elementos de HTML4, ¿no? Por ejemplo, 4.3, que lo que hacen es que eliminan el atributo y meten directamente el valor. Sin embargo, eso ya no es permitido dentro de este valor. Entonces hay otros elementos, por ejemplo, que vemos aquí, que déjenme hacerlo un poquito más amplio para que se pueda ver. Este elemento como tal, ¿no? O sea, hay elementos que lo meten como un cierto atributo, por ejemplo, este valor, y luego viene este otro valor, ¿no? Y eso como tal, pues no está bien. Lo correcto es tener siempre un ID y tener la fuente de datos, ¿no? Entonces, en este caso, nos hace falta el ID. No se llama name. Siguiente valor o siguiente manera de mostrar ciertos atributos es por medio de toda la información del atributo. Por ejemplo, meter el ID, que es importante. Siempre es importante que los objetos sean únicos, ¿no? Sobre todo aquí cuando veamos temas con Angular. Aquí este dato es importante. Para que yo no modifique un objeto que, pues que yo no duplique o sea, más bien que yo no tenga dos objetos con el mismo ID y que eso pues me genere un comportamiento de mi aplicación extraño.
o bien con errores. Y lo mismo para acá, ¿no? Aquí ya tienen estos dos valores. Entonces, aquí el mensaje es que, perdón, los IDs son importantes. ¿Sale? Entonces, déjenme pasar la siguiente. Otro punto, ahí está, ya cambió. Otro punto importante son estos elementos. Es el SGML, que forma parte de nuestro HTML, y el DTD, que son son las maneras de poder estandarizar nuestro HTML, ¿sale? Entonces, el SGML es un Markup Language estandarizado general que va a definir estas etiquetas, ¿no? Va a definir la diferencia entre un HTML, entre un XHTML y entre un XML. Aquí ya tocamos el tema del XML y del HTML. Sin embargo, nos falta este punto. El XHTML, la gran diferencia que tiene es que va a tener la ventaja de los dos grandes mundos, ¿no? La ventaja del HTML, que va a ser permisivo, y la ventaja de la obligatoriedad de lo que es el XML, ¿sale? Esa es su ventaja, ¿no? Entonces va a unir esos puntos, ¿no? Va a ser lo suficientemente robusto para que no exista como duplicidad en la sintaxis del HTML, del HTML. Sin embargo, va a ser rígido pues para mantener cierto orden, ¿no? Entonces, muchas páginas, sobre todo hace como unos 5 o 6 años, que van a tener este esquema, con el afán de pues, mantener ese a nivel de seguridad, a nivel de experiencia del usuario, van a tener lo que es el XHTML, ¿vale? Ese es el primer punto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, entonces básicamente es eso. Ahora, cada uno de estos elementos va a tener un DTD. Esto es importante. Sobre todo en las versiones viejitas, vas a encontrar que es el DTD, que es un XSD, que es la definición del estándar sobre la cual el documento está basado. ¿Sale? Puede haber de distintos tipos de DTDs, Document Type Definition. ¿Sale? Pueden ser algunos públicos. Yo puedo generar mi propio estándar y asegurar que mi HTML se base en ese estándar. Sin embargo, pues a lo mejor no requiere, no es tan importante hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los DTDs? Document Type, ¿no? DTD. ¿Cuáles son los más importantes? Aquí está. Entonces, todo lo que es un HTML, que queremos, recuerden que es lo mejor del HTML y lo mejor del XML en un solo lugar, los vamos a poder identificar así. Entonces vamos a identificar que en nuestro XHTML va a tener esta propiedad, este DTD, que es que sea estricto. O sea, aquí no va a haber permiso a la ambigüedad. Va a ser totalmente estricto. Ahora, va a venir un segundo, que es el transicional. O sea, va a ser menos estricto que el estricto, pero no tan laxo como un HTML. ¿Sale? Y por último, el frameset, que es otro tipo de documento, otro estándar del documento para poder hacer que pues no esté tan pues que, o sea, que esté basado en un marco, ¿no? En un frame, ¿no? En algo que no esté totalmente rígido y que permita la aplicación de ciertas reglas. Eso es lo que nos va a marcar ese frame. Sin embargo, ninguno de estos ya prácticamente está en desuso. Sin embargo, es importante que entendamos cuál es la diferencia entre XHTML, HTML y XSD es importante, y también XHTML y XML, ya lo había repetido. Entonces, prácticamente estas son las diferencias. Si vemos, uno es
tener una de las ventajas del estricto es que sea la información lo más limpia posible, sin colores, sin tipos de documentos, o sea, realmente que sea hecho para la descripción de la información. ¿Sale? Aquí está separado lo que es el estilo, está separado totalmente del documento como una hoja de estilo totalmente independiente y listo, ¿no? Aquí es pues las buenas prácticas. ¿Sale? Ahora viene el segundo, que es el transicional. El transicional lo que vamos a hacer es, ahora sí es permitir como tal, pues que tener las mejores prácticas, ¿no? De acá, o sea, separarlo y tener esos códigos del CSS y el HTML que habíamos visto, pero poder utilizar elementos de HTML3, HTML4, cosas que ya están en desuso y que, por ejemplo, tenemos que utilizar, por ejemplo, cuando tenemos un Internet Explorer 4 o el 3 o algo así con aplicaciones viejitas, pues queremos darle soporte, entonces tenemos que implementar un DTD transicional. Y por último, cuando tú tienes un documento que tiene distintos marcos, distintos frames, pues utiliza este. Básicamente es eso. Sin embargo, lo que vamos a utilizar para nuestros fines va a ser el DTD de 5, HTML5, el que ya no es necesario meter nuevos DTDs. ¿Sale? Entonces aquí un poco sobre lo mismo, cuál es la principal diferencia, que es uno limpio, el otro es que utiliza las ventajas del XHTML, sin embargo permite utilizar elementos de browsers viejitos pero no permite lo que es las hojas de estilo, ¿no? El de arriba sí permite hojas de estilo y acá no. El frameset está hecho para cuando tenemos un browser con múltiples marcos, ¿no? Ahí está. Un poco acerca de lo mismo, el XML es extensible, o sea, es el estricto, ¿no? Luego viene que es igual al HTML, luego viene que es más estricto que el HTML, pero lo mismo que le estábamos comentando. Luego está definido como un XML, no es un HTML, es un XML, por eso es la definición. Y por eso es que, recuerden cuando vimos que el XML es 100% estricto porque es comunicación de máquina to máquina. Por esa es la razón. Y listo, ¿no? Ahora. Más acerca de esta definición, es súper importante que la definimos. Por ejemplo, los documentos es que tengan su doc type, tengan su HTML namespace, ya lo habíamos visto, que tengan cada uno de estos elementos. Si hace falta un elemento, por lo tanto, el XHTML está mal, ¿no? Entonces, siempre se tienen que conservar estas reglas propias del XHTML, como que están bien anidados los tags, que siempre se tienen que cerrar, que todos los tags están en minúsculas y que siempre se tiene un elemento totalmente de raíz. ¿A qué se refiere con un elemento de raíz? Por ejemplo, esto, ¿no? Tengo unas itálicas, aquí tengo este elemento, all, cierro, cierro. Entonces su elemento de raíz es el objeto B. Este es siempre este elemento. O bien si tengo un párrafo, el elemento raíz, en este caso, de la etiqueta bold siempre va a ser par. Y así me voy hasta cuando tengo un HTML, que es el padre de todas las etiquetas. ¿Sale? Entonces, un poco más sobre el HTML, este otro último punto. Siempre los atributos están con minúsculas, siempre tienen sus dobles comillas, como lo habíamos platicado, y que no se permite utilizar esa minimización, ¿no? O sea, decir, como habíamos dicho, que está el bold y luego aquí es, por ejemplo, hide. Esto lo permitía mucho, cuando tenías HTML4 o HTML3, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de
etiquetas. Ok, lo que habíamos comentado, el doctype es mandatorio. Esto es importante. Lo tienen que estar, esto ya es un poquito más a detalle, ¿no? Cómo tienen que estar en bajas, cómo tienen que estar, aquí no se nota en bajas porque la tipografía todo está en mayúsculas. Sin embargo, es importante que determinemos esto. Lo importante es minúsculas, todo también esto tiene que estar minúsculas y esto tiene que tener con double quote. Esto es minúsculas, minúsculas, minúsculas y esto tiene que estar entre doble entrecomillado. El entrecomillado simple no aplica. Un poco más sobre lo que habíamos platicado. No permite ese tipo de check. Por ejemplo, esto no lo permite. Tiene que ser de esta forma o de esta otra forma. Pero esto está mal. Listo, aquí hay un poco de este tema. Este tema es súper importante. Ok, todos los documentos que yo vaya a generar, todos, en este caso, todos los HTMLs que yo tengo que hacer, tienen que estar validadas por esta página. Esta página, lo que hace, pues me va a ayudar a ver que mi HTML esté bien escrito. Funciona por el XHTML, pero también funciona para el HTML5, ¿no? Entonces, casi siempre, pues para tener un buen SEO, para tener una sanidad del código, mi recomendación es que métanse a esta página y en esta página metan su código y déjenme mostrarles cómo es que se hace, si es que se puede hacer ahorita. Aquí está. Había metido mal la dirección. Era ahora. Entonces, esta es la página y lo que puedes hacer es cargar un archivo o bien, dirigido a una URL. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, voy a meter la página del TEC. Vamos a ver que abra nada más que sea esta. Ahí está, inicio del TEC de Monterrey. Aquí viene todo esto. Y aquí en este caso voy a validar. Entonces, ¿para qué me va a ayudar esta validación? Ok, para ver que está bien construido por medio del el HTML, que está bien construido el XHTML o bien cualquier otra versión. Entonces yo meto aquí la página, le voy a dar check y me va a arrojar todos los errores. Siempre, siempre lo repito, es importante que su página esté bien escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a arrojar todos los errores que no están conforme al formato. Entonces, por ejemplo, la primera, pues me dice que es un warning. O sea, este script dice que no existe para el atributo script, no existe lo que es el text, el type, ¿no? Tiene que ponerse de otra, no es necesario poner este atributo, ¿no? Esto lo pueden eliminar. Sale. Luego viene un error. Aquí me dice que este error, que no es un valor absoluto. O sea, por ejemplo, aquí, este valor del item prop que está aquí, tiene que ser, no es una URL. Aquí, pues, hay una razón por la que no es una URL, porque lo que está haciendo seguramente este JavaScript es buscar una llave, o sea, estamos hablando de una llave valor y lo convierte a un link. O bien es un framework que lo que está haciendo es decir, ok, si yo recibo esta variable, entonces vete a esta otra página. Esto sucede mucho por ejemplo, con Angular. Esto lo hace de forma con Angular o lo hace con Vue. O bien también lo hace React. Para los que conocen React, también es un medio para hacerlo. Lo mismo sucede en este punto, ¿no? En todos, el error 3, 4,
5, prácticamente 6. Vamos a ver si hay algún otro que sea diferente. Por ejemplo, vamos a ver el 21. El 21 me dice que nos falta que el valor ID, sí es error. Por ejemplo, aquí tú tienes que siempre, dentro del ID tienes que tener un valor. Siempre tiene que haber un valor. Si no tienes ese valor, pues como ya lo vimos, pues es un error. Entonces aquí le tienes que poner mínimo botón 1 o algo que lo puedas identificar. Esto totalmente está incorrecto. Sale. Ahora, veamos, por ejemplo, el siguiente caso. El siguiente caso también es interesante. Vamos a ver. Sí, el siguiente caso es interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo un atributo que aquí. Tengo este atributo que es el XSMS que tiene un none. Este atributo no está permitido ahí. Todos los atributos que están permitidos para un anchor están permitidos aquí. ¿Sale? Vale. Listo. Entonces es por eso que marco error. Sucede lo mismo con el siguiente, con el anchor. Entonces, déjenme decirle, no es que sea un error, sino es una documentación. El XMS son atributos. Estos son atributos que únicamente funcionan para Edge o Internet Explorer. Entonces, a leguas, lo que se hace es que están totalmente fuera del estándar. Cuando son propios de un browser, siempre va a marcar así. Por ejemplo, este es de Microsoft, Format Citation. Entonces, esto quiere decir que está totalmente erróneo, ¿no? Y entonces eso, el browser Edge lo va a reconocer y lo va a traducir de esa forma. Es por eso que marques esos códigos. Sin embargo, va a seguir marcando un error porque es propio de ese lenguaje, de ese browser, ¿no? Y no tenemos que hacerlo suficientemente universal. Sin embargo, hay cosas que para hacer que funcionen bien, tenemos que implementar ese tipo de etiquetas, solo para que estén aware de esos puntos, ¿no? Y más temas al respecto. Y si nos vamos, son un montón de errores. Entonces, déjenme bajar algo más por acá. Ok, vamos a ver este error. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Y pues nos dicen que en la línea tal tenemos un resource set. Y este resource set nos falta un elemento aquí, o sea, falta un atributo que es forzoso para un source. Hay que meter un atributo extra, ¿no? Ese resource set que es de tipo imagen. ¿Sale? Aquí están todas las especificaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Así, uno por uno. Y, por ejemplo, este tipo, aquí hay otro error, ¿no? Es el TID, quiere decir que, pues no, tiene que ser ID. Son tipos de errores que pues, encontramos aquí. Que es importante siempre cuando hagamos nuestro trabajo, lo vuelvo a repetir, pues que siempre hagamos este tipo de validaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Listo. Bueno, ya platicamos sobre esto. Hemos platicado esto ya un poco acerca de estos elementos que recuerden cada tag, ya lo platicamos aquí. Cada tag me va a representar otro objeto que está anidado o que tiene cierta asociación. Vamos a llamarle uno a uno o uno a muchos. Y aquí es otro objeto que en este caso va a ser nuestro body, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Entonces, si nos vamos, si lo que queremos hacer es lo siguiente, entonces,
si lo que queremos hacer es lo siguiente, o sea, tenemos nuestro árbol DOM, ya vimos el documento, siempre un árbol DOM va a estar constituido por lo que es el HTML como nuestro objeto base, ¿sale? Ahí está. Luego de este objeto base va a tener otros dos tipos de objetos. Luego, primer objeto, que es el head, ¿sale? El head es 1 y el segundo objeto, que es de nuestro árbol, es lo que es el body. ¿Sale? Eso es lo que nos indica. Siempre esta va a ser la estructura de nuestro árbol DOM. Le vamos a dar mucho sentido cuando empecemos a ver lo que es TypeScript. Ahora, si seguimos aquí, aquí luego vamos a encontrar nuestro H1, que es nuestro header. Vamos a encontrar acá, perdón, aquí dentro del head, vamos a encontrar el title. Y acá, el H1. Y dentro de este H1 también vamos a encontrar lo que es nuestro objeto base, que es el texto, que es lo que está contenido dentro de nuestro H1, texto, ¿no? Luego, dentro de este elemento vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tenemos un párrafo y dentro de este párrafo vamos a encontrar también el texto, otro texto. Y así, eso es lo que hace nuestro árbol DOM. Entonces, está integrado por un ID, está integrado también por, bueno, aquí está el ID, está también integrado por su nombre, cada uno de los atributos. Aquí también hay un ID. Entonces, si yo quiero modificar algo de por acá, tengo que cambiar el valor. Tengo que cambiar el atributo para que lo pueda lograr hacer. Básicamente es la manera en cómo funciona. O bien cambiando, bueno, aquí el valor es el mismo atributo de este objeto que es parte de este texto. Eso es lo que nos trata ese árbol DOM. Por eso es que va a ser nuestro vínculo entre lo que es lo estático de nuestro documento con la parte dinámica. O sea, cambiamos un elemento que es 100% estático a un elemento que es totalmente variable a través del tiempo. ¿Sale? Esa es una de sus ventajas que tenemos aquí. Voy a regresar a la presentación. Todavía no carga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces de eso se trata nuestro árbol DOM. Regreso, aquí está un poco la misma explicación que les dije. Entonces tenemos nuestro nodo principal, el tronco, la raíz es el HTML, que en este caso menciona este documento que está acá arriba, que es el nodo principal junto con el HTML, luego cada una de las capas que hablábamos y cómo es que se va a ir interrelacionando el nodo base con el tag de arriba, luego los valores propios. Luego hay otro valor anidado aquí que es el itálicas y así. Entonces, básicamente es cómo se están integrando estos elementos. Siempre hay un nodo final, que en este caso el nodo final es el de... el nodo final siempre va a ser el de un texto, ¿no? O bien un nodo base. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Bueno, ¿para qué nos sirve? Ya lo platicamos, lo vamos a poder modificar, nos va a ayudar a darle cierto dinamismo a nuestros elementos y nos va a permitir pues realizar cambios dentro con el mismo browser utilizando pues elementos dentro de nuestro JavaScript, ¿no? Entonces, como siempre, sabemos que uno va afectando al otro directamente, así. Y bueno, aquí me voy a saltar esto no es tampoco tan importante. Vale. Entonces, ya que mencionamos lo que es nuestro árbol DOM, nosotros estamos en nuestra última versión de... No sé por qué no lo veo bien. Un segundo. Ahí está. A ver si se alcanza.
Ahí está. Entonces, nosotros estamos en la versión desde el 2012 de nuestro HTML5, es sobre lo que nosotros vamos a desarrollar nuestra aplicación. Lo demás era lo que habíamos comentado, el uso del DTD, Document Doctype, ¿no? Para obtener lo que es el XHTML, para poder, y aquí el punto ¿no? Creo que es como la madurez que nos ha dado propio lenguaje. No estar tan forzados a lograr esos elementos. Entonces, desde el 2012 tenemos este HTML junto con CSS3 y pues tiene varios features interesantes que incluye partes del XHTML, que incluye partes también de los CSS, que incluye cosas interesantes desde pues a partir del release de este lenguaje, más bien, sí, de este lenguaje, de esta versión de este lenguaje. Entonces, por ejemplo, dentro de este HTML hay elementos importantes como lo que es, que son propios sintácticos, son lógicos, ¿no? Es lógicos, que aquí viene el artículo, viene cosas de video, tiene cosas de animaciones, que son muy referentes a estos puntos, ¿no? Para darle sentido a la información que está ahí. O sea, estamos hablando que son etiquetas lógicas. ¿Vale? Básicamente es eso. Hay elementos también propios. Recuerden que el HTML5 lo que vino a reemplazar también es a Flash. No sé si ustedes recuerden que había un plugin ahí para correr ciertas animaciones. Por ejemplo, ahí los típicos cartoons, huevo cartoons, corrían en un flash y pues ahora con esta versión podemos correr videos, podemos correr otra cosa sin tener que implementar algún plugin. ¿Sale? Y por último, aquí permite el drag and drop, ¿no? Es una gran funcionalidad que podemos utilizar. El canvas, que es poder dibujar o poder hacer interacciones directamente con nuestra página. Podemos ejecutar y correr juegos gracias a esas funcionalidades. Con el uso también de video, de soporte, pues podemos hacer muchos de estos elementos, ¿no? Al respecto. Ahora, ¿cómo es que vamos a utilizar lo que es nuestro HTML5? Entonces, ya con el HTML5, el doctype que habíamos visto aquí, y que es del tipo XML, pues va a desaparecer. Y lo que tenemos aquí es únicamente este doctype. Únicamente va a tener lo que es el HTML. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. Ya todo este choro que habíamos tenido anteriormente ya no existe y únicamente vamos a tener ese doctype en el HTML. Eso es más que suficiente. Lo hace muchísimo más ligero. ¿Ok? O bien, también vamos a poder utilizar para los lenguajes, ¿no? Para el tipo de lenguaje que queremos utilizar, ya no utilizamos esto dentro de nuestro XHTML, sino simplemente utilizamos el lenguaje que es en Lang, y en este caso, el length, ¿no? En, ¿no? De inglés. Sale otro elemento que va a cambiar, que cambia dentro de nuestro HTML. Ah, perdón, le moví. Oh. Otro elemento interesante es el head, ¿no? Dentro del head, pues teníamos más elementos, ahora se simplifica y queda con un meta, queda con el título y queda con el tipo del style sheet, ¿no? Prácticamente es eso. Solo lo hace mucho más ligera. Otro de los puntos interesantes es que tiene su body y dentro de ese body pues es donde se empieza a ver la página, es donde se empieza a dar ciertos elementos, ¿no? Interesantes. Aquí no sé por qué se movió, a lo mejor es la resolución. Y bueno, existen estas etiquetas que son lo que nos van a ayudar a hacer la separación. Prácticamente esta separación nos va a ayudar para las hojas de estilo.
son separaciones lógicas de ciertos elementos, ¿no? Para poder dividir los elementos y para poderlos separar o aislar de distintos códigos. En un segundo. No sé qué hice. Ups. Cerré por tonto esto. Una disculpa. Tuve que regresar hasta el inicio. Bueno, aquí prácticamente ya estamos concluyendo. Y pues es eso, ¿no? Este tipo de etiquetas de división es para poder aprovechar y seleccionar estos elementos. Estos elementos como tal juega como con el árbol DOM, ¿no? O sea, yo modificando, tengo un árbol DOM que va a ser un div y dentro de este objeto que va a ser div, pues tengo otros elementos. Nos van a ayudar a únicamente encapsular. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. ¿No? Bueno, se nos vino un poco el tiempo encima, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a concluir la clase el día de hoy si es que no tienen alguna pregunta. Y lo que vamos a hacer es dentro del Canvas, déjenme ir al Canvas, para la tarea. Esta la vamos a dejar para la tarea. Es esto, ¿no? En equipos, lo que tienen que hacer es crear una página muy sencilla. No sé si han visitado lo que es Rotten Tomatoes. Sí. Rotten Sí, profe. Tomatoes, ya saben, yo soy fan del cine. Entonces, aquí está. Es para ver, ciertos eh, feedback o bien cómo es que califican cada una de las películas que hay, ¿no? Entonces lo que queremos es simplemente es hacer un buscador muy sencillo. Es una página nada más. Es una página donde yo pueda buscar aquí mis películas. En este caso voy a poner mi película favorita, Back to the Future. Perdonen, pero yo soy ya ruquito y me gusta estas películas, ¿no? Ya viejitas. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Busco y me muestra, en este caso, me muestra en este caso las películas, ¿no? Las películas más populares, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cuáles son estas? Entonces, básicamente la actividad es muy sencilla, es practicar lo que es practicar lo que vimos en clase, empezar a hacer un primer approach, ¿no? De cómo está el HTML, empezar a hacer un buscador donde se muestre una barra de text bar para buscar y luego se muestre también un botón pues, para seleccionar y también se muestre pues un listado de películas. Pero ojo, no es necesario, más bien no deben de incluir ningún archivo de CSS. Tiene que ser puro HTML plano, HTML5 plano, ¿vale? O sea, no sin imágenes, sin nada, sin uso de CSS, ¿vale? Tampoco tiene que consultar ninguna base de datos. No, tampoco tiene que hacer absolutamente nada. Solo generen la estructura, que se vea alguna imagen, que se vea el título, que se vea la descripción, que se vea algo. ¿Sale? Que se vea, pues utilicen elementos de las formas, que utilicen propios elementos de los divs y cosas así que hemos visto hasta el día de hoy, que es la base del HTML, ¿vale?
Eso es prácticamente lo que hay que trabajar. O sea, se tiene que ver cómo se lo mostré. Ay, yo dizque mostrando algo, pero no estoy mostrando absolutamente nada. Qué tonto. Una disculpa. Ahí está. Es esto. Esto es lo que estaba mostrando, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo. O sea, realmente utilicen ciertos tags. Lo único que hay que practicar son los tags. No tiene que tener CSS, no tiene que tener, pueden meterle ahí películas totalmente random, no es necesario que metan lo que quieran, no tiene que hacer absolutamente nada, ¿vale? Lo que sí es importante es que lo pasen por el validador de web, del W3C, el que vimos en clase, mero, ¿no? O sea, aquí hay forma de subir su archivo de HTML y así lo validan. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, solo para cuando es esta tarea. La voy a cambiar, la voy a poner para la siguiente semana, ¿vale? Aunque sé que no tenemos clase, pero para que pues para también no pierdan un poco el ritmo de las tareas, ¿les parece? Entonces la pongo para la siguiente clase, que es dentro de 7 días, sin embargo saben que, dentro de 8 días, disculpen, sin embargo sabemos que la clase es hasta dentro de 15 días. ¿Está bien? Sí, gracias. Está perfecto. Buenísimo. Pues bueno, entonces cualquier duda, cualquier tema, estoy para ayudarles, estoy para servirles y pues bienvenidos al curso y espero que sea de su agrado y cualquier cosa estoy al pendiente. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.